importante para Mogarraz, porque es bueno, como me acaba de decir don Jesús Málaga, es bueno que Mogarraz esté también, está en la historia, pero es bueno que empecemos a estar también en los libros. Y qué mejor ocasión que en un libro Échese para atrás, de es que... Ignacio Francia. Además, Ignacio, yo tengo una curiosidad. ¿Te apellidas Francia realmente o es un seudónimo? ¿Te apellidas Francia? Pues son muchas casualidades, ¿no? Que estamos en la Sierra de Francia y además, Ignacio Francia escribe sobre Mogarraz. Bueno, realmente yo he leído el libro, no todo entero, tengo que confesarlo, pero os lo recomiendo, os lo aconsejo porque me lo estoy pasando genial. Sobre todo me he metido un poquito en la historia que a mí me hacía mucho gusano, ¿no? ¿Por qué, cómo, dónde, cuándo habla de Mogarraz? Tendría que hacerle muchas preguntas aquí al autor, a lo mejor luego me decido, porque me tiene que contar algunas cosas que suceden por el camino del agua, que me parece súper interesante y que nos va a venir muy bien también a los mogarreños para una historia más, como nuestra Mora Encantada y todo eso. Pues tendremos que buscar un árbol que hay que por ahí, que tiene un poco de magia y la verdad que, bueno, hay muchos protagonistas, sin ellos saberlos, hay muchos protagonistas aquí. Yo ni me lo imaginaba, yo no conocía a Ignacio y bueno, pues me he reconocido en una mujer con una coleta y tal, ¿no? Echo en falta también a Golfo, el perro de Isabel. Yo estaba leyendo y resulta que Golfo no es, no sé, es toda una ficción, es real, es que no sé, es muy bonito porque es ficción, pero con unos personajes que vivimos, que existimos, que estamos colgados en las paredes. Habla de pintores, habla de bailarines, de zapateros, quiero decir que todo es real, todo es real. Habla de la salamandra, habla de los almacenes que tenemos de ferretería, no sé, es muy, muy bonito los dos capítulos que tienen de Mogarraz. Ya creo que con esto que os he contado os vais a animar a comprar el libro y a leerlo y a disfrutar. Es muy importante que empecemos a estar, como he dicho al principio, es muy importante que empecemos a estar en la literatura. Y muchas gracias siempre, Ignacio, muchas gracias. Eres un viajero, no eres un turista, tú eres un viajero. Nos has metido en la historia. Tú has también, no sé, has comido, has mamado nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y bueno, en el nombre de Mogarraz, que estoy representando en este momento, en nombre de todos mis vecinos te damos las gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi cometido en esta mesa es introducir la presentación de un libro muy especial. Me había dicho Ignacio Francia, el autor del libro aquí a mi lado, que solo hacía falta que dijera unas palabras para abrir el acto. Pero ya que me ha enredado apelando a mi condición de mogarreña, pues va a tener que aguantar un discurso un pelín más largo. Tampoco mucho, ¿eh? Pensé que iba a estar aquí en familia, en mi casa, pero veo que Nacho tiene tirón y que ha arrastrado a un buen número de personas hasta ese rincón de la Sierra de Francia, así que bienvenidos y muchas gracias. Tanto Ignacio Francia como Luis Miguel de Dios tienen un currículum plagado de méritos, en forma de libros, relatos, poemas, ensayos, proyectos cinematográficos, además de premios literarios y periodísticos. Ambos han marcado una época dentro de los medios de comunicación. Ambos han cultivado la profesión de periodista desde la honestidad, la crítica y la pasión, en épocas donde informar era un derecho, muchas veces difícil de ejercer, y un deber, muchas veces difícil de gestionar. Ya digo, podría leerles un sinfín de medios por los que han pasado, de acontecimientos que nos han narrado, pero espero que me perdonen si paso un poco por alto la parte formal y dedico ese tiempo que me ahorro a hacer algún apunte un poco más personal. Luis Miguel de Dios, Luismi, es zamorano de Guarrate, coleccionista de nombres extraños. Le conocí en Radio Nacional de España, estaban a puntito de nombrarle director y yo pasé por allí de prácticas aquel verano. Un maestro de esos que tienen la capacidad de enseñar sin que parezca que está dando lecciones. Él es el que más sabe de Aznar y de Castilla y León, y así es, como así, de eso ejerce del libro también. Como Nacho Francia, lumbralense, el autor de La curva del camino, que dice en el prólogo que es su primera novela, pero que hace literatura en cada correo electrónico que envía. A Nacho le conocí también siendo una becaria. Necesitaba su ayuda
para un proyecto universitario que acabó convirtiéndose en un proyecto periodístico y tenía que ir a pedirle que me dedicara algo de su tiempo y además gratis. Que si no es fácil pedir esto a nadie, menos a él, porque me habían hablado, y tengo que decirlo, de que tenía algo de mal genio o quizá un poco de alergia a los periodistas de las nuevas jornadas, pero que no pude comprobarlo. Fue decirle que era de Mogarraz y metérmelo en el bolsillo. Me ayudó, por supuesto. Vamos a por el libro. La curva del camino es un libro en el que se cuentan viajes, pero no es un libro de viajes. Uno puede encontrar recomendaciones de algunos bares maravillosos, de algunos paisajes inolvidables, de aquello que merece la pena visitar y aquello que no. Y entre lo que queda claro que merece la pena está Mogarraz, con merecido protagonismo, con todas sus peculiaridades, sus paisajes, sus tradiciones recuperadas, sus rincones imprescindibles, su mejor época del año, sus singulares habitantes y hasta con un perro como Wolf. La curva del camino no es un libro de historia, pero cuenta algunos de los entresijos más interesantes de la historia, al menos de la historia de este país, respuestas a muchas preguntas que han quedado en el olvido arrastradas por la actualidad. La curva del camino no es un libro de política, pero cuenta pasajes oscuros de nuestra política. El ascenso de José María Aznar al poder centra buena parte del argumento, porque cuando un escritor se enfrenta al blanco suele dar rienda suelta a sus obsesiones, aquello que mejor conoce. Y en el caso de Nacho Francia se puede decir que conoce todos los detalles, porque le tocó vivirlos de cerca, de cómo este siniestro inspector de Hacienda de Logroño medró hasta convertirse en presidente del gobierno y a poner los pies encima de la mesa de la Casa Blanca. La curva en el camino no es un libro de periodismo, pero cuenta muchos detalles del mundo del periodismo, de la investigación y la documentación, que hoy están quedando desgraciadamente en el olvido ante una inmediatez que parece haberse convertido en la principal virtud de un periodista. No es aquí el de Nacho Francia un estilo periodístico, por más que durante años se haya cultivado esta profesión, sino que presenta una prosa pausada, pulida y reflexiva, que nunca estará al alcance de los periodistas encasillados en la frustración de que siempre se podría haber hecho mejor. La curva del camino no es un libro de amor, pero cuenta fascinantes relatos de amor, amor también por el oficio de contar, por las formas de disfrutar de la vida, por las curvas que cada uno se va encontrando en su camino. Y ahora sí, ya acabo, que seguro que Nacho empieza ya a arrepentirse de haberme pedido que la acompañara de aquí. Simplemente decir que como mogarreña, como periodista y como amiga, me siento muy orgullosa de esta novela, de la que nos va a hablar ahora mismo el autor, Nacho Francia, y nos va a contar un poquito más. Realmente Isa me ha dejado pues, un poco colgado, porque ha sido magnífico lo que ha dicho, y bueno, pues no en vano es vuestra pregonera de las fiestas, vuestra última pregonera, y yo creo que ha pronunciado un pregón estupendo para acercarme a todos vosotros. Entonces, Isa, de verdad, mil gracias, por eso eres una amiga entrañable. Muchas gracias a todos los amigos mogarreños, en primer lugar, que estáis aquí, pero también amigos que han venido de distintos sitios, por haberos desplazado en un día nada cómodo, seguramente para viajar, y todo eso pues significa que tengo amigos, ¿no? Como estoy además por otra parte persiguiendo estos días. Yo inicialmente había pensado ponerme a hablar y lo que me saliera, pero también quienes me conocen saben que soy temible en ese caso y me puedo alargar más allá de lo debido, y Luis Miguel ya me había avisado. Entonces me voy a ceñir, porque de esta forma sé que tengo 3 folios y no hay más que 3 folios. Por tanto, vamos para allá. Ya se ha indicado que he escrito una novela, lo ha dicho Isa, en la que aparece Mogarraz en diferentes pasajes del relato. También Concha lo señalaba anteriormente. Explicaré el porqué de esa presencia, pero antes creo que tengo que ofrecer alguna anotación sobre la trama general. La curva del camino, con esta novela, he pretendido que ofreciera un camino, un trayecto de una pareja de cuarentones que serán conscientes de que ese recorrido, al final, aunque seguramente quede todavía lejos, lo situará ante la curva del camino, con lo que una curva tiene de sorpresa, de imprevisto, de desconocimiento de lo que está al otro lado de esa curva. Lo destacó en hondos e intensos versos el poeta portugués Fernando Pessoa, como se recoge en la novela.
Se trata de un periodista salmantino residente en Madrid y de una profesora francesa asentada en Toulouse. Se habían conocido de jovencitos en Salamanca y se vuelven a encontrar en la ciudad francesa. Estalla el amor con la puerta abierta al gozo de la pasión. Los dos necesitan ese calor, sobre todo la francesa machacada en su intimidad. Y ahí entra en escena el tercer protagonista, que en cierto sentido operará como el pilar que va a organizar el relato, José María Aznar. El Aznar que llegó en 1965 a Castilla y León, que luego gobernó la Junta y se marchó veloz al mando del Partido Conservador, y que en 1996 llegó a la presidencia del gobierno, que la dejó de mala manera en 2004 con el terrible atentado del 11 de mayo. El mismo que luego ha seguido desgranando sus peculiaridades. Porque lo que en la novela se estudia es el lenguaje y los signos de Aznar. Lo que Aznar ha dicho y ha hecho lo estudia la profesora historiadora francesa para su tesis doctoral. Y yo como autor lo que mayormente hago es dejar hablar a Aznar. En realidad yo lo que recojo son las frases, las opiniones, los hechos, las situaciones que él mismo ha planteado. Lo que pasa es que esto a lo largo del tiempo cobra otra dimensión bien distinta a la que tuvieron en su momento. El desarrollo del trabajo para esa tesis doctoral, que como indico desarrolla la francesa, supondrá el armazón de Amor, de Julio y de Marie-France, que es como se llama. Ese trabajo, exigente, intenso, agotador para ella en ocasiones, será el pilar que organice la vida de la pareja, y entre sus frecuentes y tremendas situaciones relativas a Aznar, esa misma pareja afianzará su vida, aunque a veces no resultará fácil. Y es que, claro, siempre está al fondo la curva del camino. En la novela, lo que es ficción, los personajes y situaciones de ficción se interrelacionan con los reales, de modo que se levantan andamios y se abren puertas que pondrán en escena lo inventado, pero que estarán mezclados con situaciones y personajes bien reales que van y vienen por las bodegas de la trama. Aquí que sabéis tanto de bodegas, como sabéis, las bodegas es un sitio de disfrute, pero también muy oscuros a veces. Entonces esas bodegas de la trama, de tal modo que la realidad resulta rica porque entra en ella la ficción y al revés. Bueno, yo al menos eso es lo que he pretendido, el lector es el que determinará. Ahora, ¿por qué Mogarraz? ¿Por qué en un momento concreto de esa novela aparece Mogarraz? Bueno, en dos pasajes y en algunas otras referencias. Aparece Mogarraz. A mí me atrapó Mogarraz desde el primer día que aparecí por aquí en mi más tierna infancia periodística, cuando vine a hacer la primera información, y eso fue exactamente en 1968. Por tanto, ya ha corrido el tiempo. Como digo, hace demasiados años. Cuando el pueblo, en esencia, es o era ya lo que aparece hoy, aunque más achacoso, desde luego lo recuerdo y en alguna ocasión incluso sucio en algunos aspectos. A Isabel hace poco le mandé un artículo donde recogí eso con pena, porque me dolió enormemente aquello. Bien, pues como digo, he venido mucho, a veces para hacer informaciones, a veces para disfrutar, a veces trayendo a los amigos, a veces y sobre todo para recorrer el camino del agua, y desde siempre pues me atrapó esta hermosura de una villa como son las esencias que tiene esta. Por eso, al tener necesidad de la novela de sacar de Madrid a los protagonistas, a fin de que disfrutaran de unos días de descanso, se trataba de que la francesa en definitiva pudiera seguir trabajando en un ambiente recogido, pero seductor, con naturaleza y con vida, y no lo dudé. Pensé en Andalucía, pensé en el Mediterráneo, pensé en el norte, pensé hasta en Portugal, pero dije a la Sierra de Francia. Y una vez que señalé la Sierra de Francia, dije a Mogarraz. Y evidentemente los muchachos se vinieron a Mogarraz. A Mogarraz y al Camino del Agua, porque a lo que era Mogarraz ya en sí, el feliz día en que se puso en marcha esa senda maravillosa, el atractivo mogarreño se alzó a cotas bien altas. Quien lea la novela podrá advertir que, como ya indiqué antes sobre el entramado general, el Mogarraz, la realidad más evidente, alterna con la ficción más advertible.
van del brazo y por la calle. La realidad de Mogarraz a mí me sirve para hilar la novelería más normalizada. Porque vamos a ver, no van de una a otra bodega Sebas y Poldo, a este último, que lo acabo de saludar y se lo he dicho, felicidades por ese reciente premio. Van con sus castañuelas, con sus artes de la labra de la madera. Son realidad, pero en la novela son ficción, como los demás que voy a enumerar. ¿No fue acaso Matea una soberbia bordadora y no es su sobrina Concha quien sigue la tradición? ¿Acaso los hermanos Cascón no nutren de aretes a las mujeres y los votos de Agapito no salen de la calle del Castillo, donde allí arriba Laura atiende a su casa del herrero, que será donde vivan los forasteros de la novela? ¿Y no es Concha Hernández, vuestra alcaldesa, que va y viene por los surcos del libro con sus pregones cívicos en verso? ¿No son establecimientos de prestigio el Hotel Villa de Mogarraz? Lo estamos viendo, aquí estamos, aquí mismo, y el restaurante Mirasierra y al lado, y no carga con el visitante con los excelentes productos de Calama. No se encuentran plantados allí arriba los cabriles, y siempre fluyen los dos caños de la fuente de arriba, y aquí abajo los de Cabo la Aldea, esas fuentes que sus chorros que escoltan la fecha de 1672 como su origen. ¿Alguien puede negar que tenéis a un librero valiente, a Venancio, que ha escogido esta villa para reforzar un perfil cultural que no están acaso también ahí, vuestra ejemplar biblioteca y ese museo etnográfico? ¿Acaso vuestro paisano Florencio Maillo no ha vertido su capacidad creativa en esas imágenes singulares que nos miran y las miramos en las fachadas? Esa mujer que tengo al lado, Isa, no la conocemos como tal, y a su pastor alemán como Golfo, muy nombrado e inventado aquí. ¿Acaso no son sus padres Luisa y Jaime? La imagen de la Virgen de las Nieves no luce su ropaje cubierto de hilos con los oros, con las gruesas boyágaras que han elaborado los acreditados oribes de la villa. Eso, y más, real y bien real, sin embargo, anda liado y reliado con lo inventado en la novela. Todo real, pero también todo es ficción. Para eso me ha servido Mogarraz. ¿Qué es lo que ocurre? Desde luego, con la hermosura del Camino del Agua, que, en mi opinión, cobra naturaleza de personaje de la novela, ya que en algún momento concreto salta determinada situación con peso en la vida de los protagonistas. Y siempre está ahí, como está el gozoso acompañamiento del cauce con las aguas cantarinas, el aroma de la naturaleza, la arboladura maravillosa de los castaños, las agujas punzantes de los pinos, la estilizada figura de los chopos del valle, los helechos, los zarzales, los matojos, las parras y los olivos, los madroñeros. Y caemos hacia ese lugar privilegiado del puente del Pontón, aunque ahora la exigencia del mantenimiento haya reclamado limpieza. Lugar hermoso que no dudé en elegir para la imagen de portada del libro. ¿Acaso, una vez cruzado el puente, no deriva la curva? Precisamente la curva del camino. Todo es realidad y todo es ficción. Nunca quise hacer a Mogarraz que en la novela apareciera como un recurso turístico. Huí decididamente de eso. No quise que fuera una referencia de suma de alusiones vistosas, que las tiene. Quise, al menos es lo que busqué, que Mogarraz figurara, como también ocurre con la belleza francesa de Cordes-Sirciel, que sería el equivalente. La novela se desarrolla alternativamente con sus situaciones en Francia y en España. Cordes-Sirciel es una ciudad maravillosa, como Mogarraz también, y que figura, como digo, como un elemento potente en la acción, como un personaje con vida en la que desarrollan un tramo de su vida los protagonistas del relato. La vida espléndida que yo he disfrutado en esta villa, que siempre me ha seducido. Por eso Mogarraz figura en la curva del camino y por eso estamos ahora. Muchas gracias. Bueno, y ahora para hacer un análisis del libro tenemos a Luis Miguel de Dios, que mejor que un amigo, no hay nadie que pueda ser también crítico. Espérate, yo creo que suena bien así, ¿no? Mejor que con el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia.
gracias a Isa por la presentación y gracias especialmente también a Nacho por haberse acordado de mí para hacer esta presentación y hacerla aquí, que me ha permitido volver a recorrer esta ciudad, este sitio maravilloso y recrearme con todos los paisajes de la Sierra de Francia. Por cierto que Nacho debe de tener aquí vara alta, porque yo cuando uno mira en el coche de Sierra de Francia, ¿qué coño? Peña de Francia, joder, Río Francia, y bueno, este tío, en fin, que no me extraña que la alcaldesa Pater dijera que si era un seudónimo o era un apellido de verdad. Bueno, es un apellido de verdad. El caso es que cuando uno ha leído La curva del camino 6 o 7 veces, porque Nacho, que es un abandonado y un poco dejado para estas cosas, pues me mandó como 5 o 6 correos electrónicos con la novela y luego ya la novela en papel. Yo me acordaba de aquello que nos enseñaba el catecismo de 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y lo digo porque es un libro solo, el Dios verdadero, pero hay 3 aspectos distintos que se complementan también. Y uno, por una parte, es un libro, una novela romántica, donde hay los amores de una pareja que la ha descrito muy bien y que son un poco el argumento central. Otro es un ensayo político, o podríamos decir incluso filológico, o como queramos llamarlo, que es sobre las ideas, entre comillas, de José María Aznar, sus convicciones, también entre comillas, y sus ambiciones y decisiones, esto ya sin comillas. Y contrapone muy bien lo que decía y lo que hizo. Y ahí sí que no hay trampa ni cartón, es decir, tal día, en tal fecha, a tal hora, en tal sitio, dijo esto, y luego tal día, en tal hora, en tal, hizo justamente lo contrario. Y ahí hay un ensayo muy bien llevado que solo podía hacer Nacho, por su capacidad de documentación, de cribar todos los acontecimientos que se van produciendo y de saber separar en ese aspecto el grano de la paja. Y el tercer aspecto del libro, la tercera persona, sería un libro de viajes, que no es tal, pero que sí que podía serlo. Y también es verdad que ahí se nota muchísimo la pluma y la mano de Nacho, como gran viajero y como muy buen o gran exponente de aquello que ha visto. Y ahí entra en juego lo que él ha contado ya de Mogarraz, en lo que yo no voy a insistir. Y ahí entra en juego también descripciones de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, de León, de Francia. Es decir, alguien se puede encontrar con un libro, con un aspecto del libro que le puede servir perfectamente para decir, hombre, a mí bien leyendo esta novela no solamente me interesa el desenlace, el argumento de los 2 protagonistas, no solo me interesa todo lo que ha dicho y ha hecho José María Aznar, sino que también me interesa ir a Mogarraz o ir a Ciudad Rodrigo o visitar tal sitio de Salamanca porque está en el libro perfectamente reflejado y perfectamente descrito. Y eso también no hay muchas personas que lo puedan hacer, sí lo puede hacer Nacho Francia, pues por su gran conocimiento de Salamanca, por su amor a veces excesivo a Salamanca, por volcarse con esta tierra y por tenerla siempre en la mente y ahora mismo también en la pluma. Entonces yo creo que el aspecto este del libro de viajes es muy interesante, no solo para vosotros, para los mogarreños que os vais a sentir reflejados, no solamente como pueblo, como paisaje, sino como alma, como vida, con eso que él había hablado de la presencia de gente que es real o que lo fue y que aparece en el libro haciendo lo que hacía y diciendo lo que ha dicho siempre y viviendo como ha vivido. No solamente por eso, es decir, en ese libro hay muchísimas cosas en las que uno se puede fijar desde el punto de vista del viajero, del hombre que quiere saber cómo en Salamanca, conocer un restaurante, vivir en un pueblo como este, lo que hablaba antes de Ciudad Rodrigo y un larguísimo etcétera. Y luego el otro aspecto es fundamental. Hay un campo abierto en el que yo he insistido a Nacho que quizá había que hacer especial hincapié porque es la primera vez que se hace. Y se hace con esta seriedad, aunque esté envuelto en la fantasía de una novela, que es el pensamiento de José María Aznar, lo que dijo aquí y no hizo, lo que no dijo y luego hizo, y un larguísimo etcétera, y lo que algunos hemos mantenido durante muchos años, y a mí no me importa repetirlo las veces que haga falta. Este hombre vino aquí para usar esta tierra como trampolín para irse a Madrid. Una vez que lo consiguió, si te he visto no me acuerdo. De hecho creo que ni ha venido a recoger la medalla que le dieron las Cortes. Es decir que, y ahí está muy bien reflejado, y no hace falta, no hay valoraciones, es poner en cursiva lo que dijo y al lado simplemente lo que hizo. O cómo dijo una cosa en un momento determinado y cuando le interesó decir otra,
en temas como el de ETA, en fin, en temas como las privatizaciones, como la reforma del estatuto y un larguísimo etcétera, que están perfectamente reflejadas. No han pasado tantos años, pero se ha olvidado mucho de esto. Casi todo. Y no está de más que se recuerde, envuelto además en una buena literatura y envuelto además en una historia de amor, pues que también engancha a leer. Y envuelto, como he comentado antes y como él ha comentado, en paisajes y en sitios maravillosos como es Mogarraz, que yo creo que a partir de ahora, pues bien puede hacer también como vecino honorable el libro La curva del camino, porque pocas veces habrá escrito tan bien y tan acertadamente de este lugar como lo ha hecho Nacho en La curva del camino. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien quiere alguna pregunta, alguna explicación, algún detalle del libro, podéis... Concha creo que tenía alguna pregunta que hacer. Sí, no sé si yo Yo te quiero preguntar si nos puedes describir un poquito, más o menos, por dónde está ese árbol tan mágico y tan maravilloso del Camino del Agua. Tendrás que buscarlo tú, ¿no? Porque, bueno, es que buscarlo, hay tanta belleza, hay tanta naturaleza, hay tantos árboles, pero yo quiero saber más o menos, no nos des pistas, porque, bueno, nos puede servir a muchos nos puede servir de ayuda. A finales de octubre pasado estuve por aquí con unos amigos y yo le quería explicar dónde demonios estaba el árbol. No fui capaz de dar con él. No me venía, digamos, el emplazamiento adecuado, sino le dije, mira, ves, aquí saltaron, esta pared tiene musgo, por aquí saltaron y pues seguramente por ahí está el castaño con esa voladura, pero estará metido dentro. Yo creo que sí se metía por allí dentro, un poco más, porque claro, si no los veían. Y no lo encontramos, el árbol. Pero bueno, el árbol que plantea Concha, pues es un frondoso castaño que acoge pues un momento de amor de la pareja. Iban tan contentos por el Camino del Agua que dijeron, mejor que aquí en ningún sitio. Y estupendo, sí. Lo buscaremos. Seguro que se encuentra. El árbol del amor. Es que quieres bautizar para hacer turismo en torno al árbol. Ah, te busco uno, ¿eh? Vamos, enseguida, ¿eh? Ya te lo diré. Para nosotros mismos Sí. podemos imaginar el árbol del Pero, amor. mira, Jesús inventó en Salamanca el huerto de Calisto y Melibea y ahora todo el mundo va al huerto de Calisto y Melibea. Entonces, plantamos el árbol, decimos este fue el árbol y, oye, sí, verás, lo buscamos. No se me oye. Se oye bien. Bueno, y si no, claro, como voy a ser yo el que responda, pues... Yo estoy de acuerdo con Luis en que Nacho es muy concienzudo y yo creo que es un gran documentalista. Tiene documentada la provincia de Salamanca y diseccionada desde que él trabajó como periodista en el Adelanto y después en la Gaceta. Yo creo que es una persona en ese sentido fantástica para los que buscamos cualquier cosa. Le llamamos Nacho, de esto hay algo publicado, pues, inmediatamente encuentra el cierto desorden que tiene, pero lo encuentra. Pero a mí lo que más me llama la atención es que esta es una novela, yo creo que para Salamanca. Es verdad que es para Mogarraz, pero también es para Salamanca. Y a mí me parece que Nacho cumple con algo que Luis me lo ha dicho muy bien, y es que es un enamorado de esta provincia, la ha machacado, la ha pateado, ha estado al pie del cañón día tras día en sus periódicos y responde, si no Nacho me corriges, responde a un tipo, y tú Luismi también, de periodismo que yo creo que actualmente se ha abandonado, creo que es el periodismo basado en documentación, o sea, el periodismo documental. No decir las cosas, bueno, pues ha descubierto en la iglesia de San Román tal cosa, pero sin saber de qué siglo es, cuándo fue, si se hicieron restauraciones otra vez, etc. Es decir, lo que ahí explica, porque yo también lo he leído, Luismi, las primeras ediciones de la novela, yo creo que lo que explica Nacho realmente es algo que está plenamente documentado.
sobre todo lo que se refiere al proceso histórico del momento, lo tiene, vamos, puede uno perfectamente ir a las hemerotecas o ir realmente a cualquier biblioteca y puede realmente encontrarlo tal como. Y eso es lo que yo valoro de este libro. Muy bien, Jesús. Empezando por el final, me parece que esto no se oye. Sí, bueno, no. Yo creo que nos entendemos, ¿no? Empezando por lo último, por la documentación. Bueno, pues como tú me conoces, como me conocen otras personas, Isa, Luismi, pues a mí me parece que es fundamental la documentación. Sobre todo cuando se afrontan situaciones como la que yo entro de Aznar. Yo lo que he pretendido es que no me puedan venir a decir eso no es cierto. Me lo pueden venir a decir en el sentido de que los diálogos que se desarrollan en torno a los hechos, las opiniones tanto de Maggie France como de Julio, evidentemente son pues la creación del autor. Y evidentemente eso es lo que buscamos siempre. Porque voy a explicar. Yo tengo aquí delante a Basilio Martín Patino. Con este caballero yo discutí, y mi mujer puede ser testigo, y lo sigue también, discutimos un verano bastante largo sobre qué tenía yo que hacer con Aznar. Yo le contaba lo que yo pretendía hacer de Aznar, y entonces él me decía, no, eso lo tienes que contar en un libro serio, nada de novela, un informe bien concienzudo. Dije, no, yo a eso no me dedico. Sería un informe periodístico lo que yo podría hacer, pero no quiero hacer eso porque contar, meter a Aznar en un informe de ese tipo te lleva al infinito y te lleva sobre todo a que tienes que buscar una documentación exhaustiva que sería además larguísimo con todas las situaciones que este hombre planteó, desarrolló, etcétera, etcétera. Digo, Basilio, tú has hecho del documental mangas y capirotes, has reventado el documental, has hecho unas películas excelsas porque has cogido y has hecho ficción con la realidad. Entonces yo quiero ir por ahí, me da envidia de ti y como los dos somos del Umbrales nos vamos por el mismo camino. Entonces ahí es donde yo germiné lo que es la novela, que tenía que ser la ficción la que contara realmente cuál era el camino de este hombre. Los hechos están, pero luego están los comentarios en torno a esos hechos, están las situaciones que se generan y está sobre todo el entorno de los protagonistas que viven una historia de pasión y de trabajo. No solo lo pasan bien, sino que también tienen un trabajo muy hondo por delante y eso es lo que le puede dar, digamos, a esa historia aznariana una proyección. Eso es lo que es. Y desde luego la documentación es importante. Pero Jesús, has hablado del momento del periodismo del que a lo mejor podemos representar Luis y yo. Evidentemente es un periodismo muy distinto al que está haciendo, y creo por desgracia, Isa. Porque yo a ella le he visto hacer un periodismo muy similar al nuestro, o mejor, porque ella lo hacía muy bien. En sus primeros tiempos todavía llegó a conocer esa etapa de un periodismo con información, con documentación, y aunque siempre han dado a la carrera, pero era distinto al que estás practicando ahora, por ejemplo. Cuando la precariedad, los horarios absolutamente abusivos, etcétera, etcétera, maltratan a los periodistas y las empresas que están controladas por los gerentes en vez de por los directores de los periódicos llevan a que sea un periodismo bien distinto al que tanto a Luismi como a mí nos dio tiempo a conocer. Aparte que tuvimos otra enorme ventaja, que eso ya no está, que fue que cogimos, yo al menos, Luismi es más joven que yo, aunque ahora mismo está haciendo 40 años este hombre. Hace 40 años porque fue el primer corresponsal del País en Valladolid y hemos hecho 40 años el otro día. Vamos, bueno, salvando la digresión. Entonces yo llegué a conocer los últimos años del franquismo y luego evidentemente la transición donde ya estamos. Tuvimos una época dorada, absoluta, unas oportunidades excelentes, donde luego ya vinieron las ruedas de prensa, pero antes no, buscábamos las informaciones, las ruedas de prensa eran escasas, no nos infeccionaban, nosotros tratábamos directamente con las personas, buscabas esas informaciones
tenías abiertos los caminos, era un periodismo de realidad sobre esa realidad y no... También hay ahora mucha afición en el periodismo. Es un periodismo absolutamente roto en realidad en relación con aquella época. Entonces, Jesús, el problema no es de los periodistas, que seguramente, y yo tengo a Isa, como la conozco bien, sé lo que quiere hacer y lo que está haciendo, aunque con su internet se lo maneja debidamente. El problema de los periodistas ahora es eso. Ayer, por ejemplo, mi hija, que hizo el máster del País y su compañero y demás, estuvieron todos los que han hecho el máster del País reunidos. Fue el día, dentro de la conmemoración de los 40 años del País, reunidos. Pues todos eran lamentos, y cuando se encontraban y todo eran recordar lo que ellos pensaban y querían hacer en el momento, porque ya han pasado 20 años en los que ellos estuvieron en el máster, y la realidad del momento, ¿no? El propio país es radicalmente diferente a lo que ha sido antes en rigor, y ahora ya no tanto. Entonces, ese problema tal, yo sí he querido recordar ahora esto, ¿no? Pero incluso en algún momento, hacia el final de la novela, precisamente en relación con aquellas posiciones de Aznar que en Madrid decían que en Castilla y León lo había hecho muy bien los madrileños, Miguel Ángel Rodríguez, que Luis y yo conocemos realmente muy bien, había vendido, y decían que, bueno, que había habido un plan de empleo juvenil que había sido maravilloso, etcétera, etcétera. Julio les dice: no os enteráis de nada, porque Aznar, y también en relación con la televisión, con lo que había dicho, fue todo lo contrario de lo que hizo después. Aznar vendía una idea, una cosa, y luego salía por otra, ¿no? Entonces ese periodismo pues anda avanzando por ahí. Pero yo creo que Luis también quiere entrar. Sí, quería sobre ese aspecto pues decir algunas cosas. Es decir, yo, como lo recordaba hace un par de días Juan Luis Cebrián, hace mucho que cuando se habla del periodismo mantengo una tesis que es no hay periodismo actual y viejo y tal, hay bueno o malo. Y cuando se hace buen periodismo, pues da igual hacerlo en internet, en televisión, en radio o en prensa escrita. Y cuando es malo, pues es malo en cualquiera de los medios. Una de las diferencias importantes quizás es que algunos como Nacho, como yo, aprendimos el periodismo en la redacción y en la calle. Y ahora se aprende en las facultades, con todos los problemas que implica también, y en internet. Y Pepe Comas, fallecido, un gran corresponsal que tuvo el País en Alemania, decía que ahora se empezaba a hacer un periodismo ratonero. Y el ratonero era por el ratón del ordenador. Y te encuentras con que hay gente que le dice: oye, cuando yo estaba trabajando, vete a tal sitio, a tal, y bueno, si ahora entro por internet y lo saco, ¿no? Es que no me tienes que contar lo que está pasando, no lo que te están viendo por internet. Luego hay gente que es capaz de arriesgar y vuelve alguien de una rueda de prensa. Yo he conocido en el Radio Nacional cosas curiosísimas. Yo, por ejemplo, venía de una rueda de prensa y tenía muy claro lo que para mí era importante, se equivoques o no. Pero yo he conocido a gente que venía a las redacciones y hasta que no lo daba F, Europa Press, no escribían nada. Y titulaban exactamente igual que venía F, Europa Press. ¿Por qué? Para que nadie le riñera. Entonces, ese miedo, esa inseguridad, y luego también depende de la personalidad de cada cual. He contado muchas veces anécdotas de que cuando yo estaba en Radio Nacional los últimos años, por ejemplo, pues venía alguien de prácticas, no era el caso de Isa ni de otra gente, pero sí de algunos otros, y hay gente que miraban por encima del hombro porque venían con 3 sobresalientes y habían hecho 2 máster, y luego pues no sabían hacer un 8 con 1000 vasos, en tema de periodístico, ¿no? Yo di un año clase en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Valladolid, y el primer día les dije a los que estaban allí, digo, yo con que a los 5 años de estar aquí sepáis pisar una redacción me conformaría. Y alguien me dijo: ¿y qué es eso? Digo, pues simplemente que cuando entres por una redacción sepas lo que tienes que hacer. Porque yo veía que la gente entraba y le decías: oye, coge esta nota, dale la vuelta y hazla para 15 segundos en radio. Y tardaban 1 hora en asimilar lo que le habías dicho, porque es que nadie les había explicado lo que era aquello. Entonces, claro, cuando esta gente ahora entra en las redacciones porque cobra menos que los que estaban, tiene que hacer 12 horas, estar en 5 o 6 temas, pues puede salir evidentemente un mal periodismo. Y esa es una de las claves ahora mismo de muchas de las cosas que pasan. Luego la solución de internet. Y algo que se ha impuesto, que es la inmediatez sobre la verdad o sobre el hacerlo mejor.
Ahora parece que solo importa hacerlo el más rápido, el primero. Primicia de no sé quién, por meter la pata. Cuando a lo mejor hay que confirmar todo eso. Lo estamos viendo ahora en algunos casos, por ejemplo, con el tema de los papeles de Panamá. Salta un nombre por ahí y enseguida, y a lo mejor a los media hora dicen, bueno, es que no tenía que ver nada, es que esto es simplemente que no sé cuánto, pero ya se ha dicho, ya está lanzado ya todos los problemas. Y en ese aspecto también las redes sociales están dando un auténtico vuelco a lo que era el periodismo. Pero, al final, ¿qué pasa? Que el oyente, el televidente, cuando hay un conflicto en Siria, ¿se fía de lo que diga un señor por las redes sociales de allí? No, se acaba fiando más del corresponsal de Televisión Española, de Antena 3, del País o del ABC, que mandan sus crónicas estando en el terreno. Eso no va a cambiar nunca. Claro. Y luego, repito, el aprendizaje para mí fue fundamental aprender en la calle, en la redacción. Y el periodismo entonces era un oficio gremial. Se aprendía como los herreros en la Edad Media, del maestro, mirando y estando mucho tiempo al lado suyo. Y respetando mucho, porque aquel tío sabía más que tú y tú podías aprender de él. Luego ya ibas viendo si lo podías hacer mejor o peor o medio pensionista. Y ahora muchas veces, no, un señor que ha acabado con 7 matrículas y tiene 2 másteres, sabe inglés, alemán, chino, ruso y se maneja internet con 27 programas, te mira por encima del hombro. Y luego a lo mejor al hacer una redacción de un incendio al lado de la clerecía, pues no da ni una. En la librería de Venancio hay un cartel, conforme se entra a la derecha, en la pared, de un auténtico maestro. Maestro de Luismi, trabajó con él, yo simplemente lo conocí, pero no trabajé con él, por poco tiempo, pero no trabajé. Emilio Salcedo. Emilio Salcedo, un periodista salmantino que se fue al norte de Castilla, en Valladolid, de redactor jefe, era un hombre que Luismi lo vio trabajar y que seguro que a Luismi, simplemente con verlo y con lo cascarrabias que era a veces y lo que enseñaba, le influyó mucho en su forma de ser periodista. Pero lo primero que hice con él él hacía entonces internacionales en el norte y era titular. Y me daba un teletipo, titula eso, a una columna, para 2 columnas, y te corregía, claro, pero tú ahora mismo, alguien que sale, como decía antes, con 5 años, le dices, titúlame esto para meterlo en una columna, y tienen muchas complicaciones, o sea, no sé, porque nadie les enseña a titular tampoco. Y a lo mejor tú les corriges un titular y se enfada, ¿no? Lo que te dé la gana. Pero entonces no, tú te dejaba un teletipo, en CAF o de quien fuera, titulabas y te decía, mira, no, así no. Claro, en este periódico no se titula con un antetítulo, sino que va siempre las costumbres de cada periódico. Y eso era un aprendizaje absolutamente gremial. Y a mí me ha servido mucho más eso que en los 5 años que estuve en la universidad, en la Complutense en Madrid. Bien, Jesús, en relación... no, querías... No, decía si alguien... Jesús, que hablaste también de que, bueno, y también Luismi, de mi amor por Salamanca, todas esas cosas, etc. Vamos a ver, sí, no, y yo en esta novela precisamente hay una conversación con Sebastián Bataner, si recordáis los que habéis leído el libro, donde el Julio y yo ahí en ese... Porque hay algunos aspectos de la novela donde yo considero que sí, que el personaje de Julio es un trasunto mío, es evidente, en algunos. En otros, cuando andamos con los árboles y otras cosas, pues ya es otra historia. Pero profesionalmente en algunas cosas sí. Y entonces ahí, cuando se habla con Sebastián y Sebastián le reprocha a Julio que se ha ido de Salamanca a Madrid, etcétera, etcétera, Julio justifica cómo se ha ido de Salamanca y termina diciendo que se ha ido de la Salamanca encogida, ¿no? Yo ahí sí que he querido trasladar algo que me afecta a mí. Y sospecho que por ese párrafo, por ejemplo, para algunas gentes de Salamanca, pues habré hecho méritos para que hagan un intento de expulsarme una vez más, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero es porque a mí me parece que había que decir sobre Salamanca ese afán de caciquismo que hay en determinados sectores, estoy hablando de la ciudad, en determinados sectores, determinados controles que quieren que en Salamanca se marche por sus carreteras y no por las secundarias que quiera seguir cada cual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo con Salamanca hubo un tiempo sí que... Pero también me ocurría con Umbrales. Tenemos un amigo común que Luis Miguel va a ver el lunes, Jesús María Santos,
Chuchete lo llamábamos, que hasta hace poco me dijo, es que tú, y con Umbrales, mis amigos, pues decían que yo solo pensaba en Umbrales, y que era una obsesión y que era tal, y lo mismo se puede decir de Salamanca. Yo he escrito esta novela, entre otras cosas, para decir que a mí me interesa mucho más el mundo abierto, y por eso está Francia, y otros puntos, esos viajes que dice Luismi, porque me interesaba trasladar mucho que las ideas abiertas, la novedad de lo que es que tienes que incorporar a tu vida y que hay otros mundos por el mundo, es viajar y no encastillarte en tu pueblo. Tu pueblo puede ser la referencia, como le ocurre a Luismi con su pueblo, Guarrate, puede ser la referencia y nunca vamos a renunciar a los orígenes, ni mucho menos. Pero, y además, porque si hablas de tu pueblo, hablas de todo el mundo. Bien, pero hay que irse al mundo, ¿no? Entonces, Jesús, eso de que yo, Salamanca y tal y demás, a ratos, y tú sabes que en ocasión anda trompadas por Salamanca. Pero eso nos pasa a todos. Ya. Hola, yo, como habéis explicado también Isa y Luis Miguel, las tres facetas del libro, que me parece que las habéis definido extraordinariamente bien. Sobre todo me impresiona mucho la parte de lo que es como eran los libros de viaje de los hombres del siglo XIX. O sea, que no solo te enseñaban lo que es un lugar o conocer que existe eso, sino el atractivo que tiene ese lugar. Pero sobre todo yo creo que lo definiría en estos tiempos que estamos de desmemoria, estamos en una desmemoria total. O sea, la historia de Aznar ha desaparecido, parece que no ha existido, de Aznar y de esa época. Entonces yo creo que esa desmemoria es un libro para la memoria, es una memoria de las gentes, de los lugares, del momento histórico-político. Entonces me parece que es esencial y que es un libro para leer y seguir y disfrutarlo, ¿no? Yo por eso insistía, y creo que conviene insistir, en la faceta de ensayo que tiene. O sea, tenemos una novela romántica, de amor, con toda la trama que hay por ahí. Tenemos el aspecto de los viajes, que insistías también, muy bien contado, y cuando a alguien le gusta un sitio, pues se vuelca en él, y no solamente capta el paisaje, sino que capta la vida. Y, en definitiva, pero luego está ese otro aspecto, ¿sabes? Del ensayo, de que a veces te da la impresión de que la trama es el envoltorio de algo del núcleo, y el núcleo es precisamente poner encima de la mesa lo que dijo Aznar, lo que hizo, cómo engañó a mucha gente, cómo nos utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde ese punto de vista creo que el aspecto de ensayo y el aspecto de análisis con documentación y con datos de aquella época es una parte importantísima para mí, uno del núcleo central del libro. Es más, si como decía Delibes, toda buena novela debe de tener un hombre, entendido como ser humano, no un hombre varón, un paisaje y una pasión, ahí yo creo que la pasión no solamente es la de los dos enamorados, sino que la pasión tendría que ser todo eso que estamos contando de lo que hizo Aznar aquí. El paisaje está claro que es el decor de Sisiel, Mogarrat, Salamanca, etcétera, etcétera, y el hombre sería pues la pareja de enamorados, pero ese toque de pasión lo tiene también, eso como ensayo, y para mí es quizá de lo más original del libro, porque novelas está muy bien escrita, pero novelas de amor, digamos, pues las encuentras con más facilidad, como libros de viajes en la que se vuelca uno en lo que está viendo, de alguna forma también, tan imbricado en la historia a lo mejor no, pero lo otro, para mí es la parte más original y que yo destaco, resalto más en el libro. Original y arriesgada. Sí, pero hombre, cuando tienes la documentación, claro, y tienes todo en la mano, en fin, otra cosa es que tú hubieras fantaseado con aquello, pero no, aquí están documentadas las fechas, todo lo demás, lo que dijo, lo que hizo.